Bien chicos, buenos días para todos. ¿Me están escuchando? Buenos días, profe. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Buenos días, profe. Aprovechando que estamos aquí ya, digamos que mediante este espacio hoy, esta semana, tanto con personas que han asistido a la institución como con aquellos que no lo han hecho, voy a aprovechar este espacio para dos cositas. Lo primero, pues, aclarar algunos temas referentes a, digamos, a cómo ha sido el trabajo en física, porque pues he escuchado que no es claro. Entonces, digamos que en las 3 semanas que llevamos desde que comenzamos el tema de la presencialidad, lo que yo he venido haciendo es dictando las clases, no, esas no se han dejado nunca de dictar, y se han venido subiendo a Classroom para aquellas personas que no se están conectando que no están pudiendo asistir a la institución. ¿Qué es lo que pasa? Me estaban preguntando algunos que si era que no se estaban dejando guías, que si era que no se estaba asignando trabajo. No, sí, sí se está asignando trabajo. Lo que pasa es que por el momento, pues lo que yo quiero es que ustedes vean bien estas clases, porque pues la verdad la guía requería como mucha explicación. Entonces, pues pedirles el favor a cada uno y cada una, si no están asistiendo a la institución, vean las clases que yo les estoy grabando, que en el momento en el cual ustedes tengan su guía en sus manos, pues va a ser digamos, van a ser explicaciones que les van a servir. Igual pues quedan en YouTube, y el propósito es que en el momento en que tengan alguna duda, alguna inquietud de la clase, con todo gusto me pueden escribir. Ahí puede ser por Classroom, en el link que yo les comparta del video. Ustedes me dicen: vea, profe, de tal minuto o tal cosa que usted explicó no entendí tal cosa, y pues nos ponemos de acuerdo. Entonces, pues pedirles ese favor a cada uno y cada una, revisen eso. Lo segundo, para pedirles por favor que me disculpen. La verdad fue que la semana pasada me incapacitaron porque pues, estuve ahí como medio enfermongo. Entonces iba a terminar la guía de hacérselas entre jueves y viernes, pero como les digo, me enfermé feo. Hoy pues he estado aquí dedicado a atender lo que son las clases virtuales. Entonces lo que yo aspiro es el día de mañana ya poder tener la guía de ustedes completa. Se las envío mañana, yo creo que en horas de la mañana, para que pues puedan ustedes empezar a trabajar en ella. ¿Está claro eso? ¿O hay alguna pregunta? Todo claro. Bueno, vamos entonces a... bueno, me está preguntando aquí Alison que si la guía va a ser en formulario de Google. Vamos a ver, yo pensaría que lo más posible es que sí la trabajemos de esa manera. ¿Listo? Bueno, hemos venido trabajando diagramas de cuerpo libre, mediante los cuales siempre se da el tema. O sea, hemos tratado mucho el tema del equilibrio, ¿no es cierto? O sea, de sistemas que están en equilibrio. Recordando que esos sistemas que están en equilibrio se caracterizan porque si se mueven, llevan velocidad constante o están en reposo. Eso pues se ha venido viendo en cada una de las clases, y pues ustedes pueden ver esto en el tema de los videos. Ya sea que un objeto se vaya moviendo con velocidad constante o esté en reposo, es un objeto donde decimos está en equilibrio. Recuerden que eso significa que el objeto tiene movimiento uniforme. ¿Qué es movimiento uniforme? Precisamente lo que les señalo acá, que la velocidad no cambia porque si él se está moviendo es constante, o si la velocidad es cero permanece siendo cero. Y entonces, en ese caso,
recordemos que en base a lo que hemos venido haciendo, siempre vamos a decir que la sumatoria de fuerzas sobre ese objeto me va a dar igual a cero. ¿Está claro eso o hay alguna pregunta? Está claro, profe. Bueno, resulta que hoy vamos a empezar con casos de sistemas en los cuales no se da el equilibrio. Es decir, muchos sistemas que digamos son la mayor, son sistemas también que se ven bastante, no se aplica que la sumatoria de fuerzas sobre ellos sea cero, sino que por lo contrario, en este caso, vamos a hablar de temas de aceleración. Entonces, ¿por qué hablamos en este caso de temas de aceleración? Hablamos de temas de aceleración por una sencilla razón. Resulta que si ustedes recuerdan, la segunda ley de Newton nos dice a nosotros que la sumatoria de fuerzas sobre un objeto es igual al producto de su masa por su aceleración. ¿Esto qué significa, chicos? Significa que cuando la sumatoria de fuerzas no me da cero a mí, el objeto va a acelerar. O sea, si yo aplico fuerzas sobre un objeto y esas fuerzas no se anulan entre sí, como consecuencia el objeto va a acelerar, ¿sí? Y la fuerza neta siempre va a ser igual al producto de la masa de ese objeto por la aceleración. ¿Qué significa eso? Significa que si nosotros en algún momento llegásemos a tener, por ejemplo, este caso, digamos una caja, y digamos que sobre esa caja aparece una persona aplicando una fuerza F. Vamos a suponer que esa fuerza F vale 30 newtons, pero a su vez aparece una fuerza de fricción que contrarresta ese movimiento, y digamos que esa fuerza de fricción vale 5 newtons, y adicional a eso dijéramos que aparece una fuerza de resistencia del viento que se opone a que esta caja avance, y decimos que esa fuerza vale 4 newton. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que yo en ese caso podría hacer lo que hemos venido trabajando desde hace bastantes días, y es el tema de los diagramas de cuerpo libre. O sea, yo podría hacer yo podría hacer un diagrama de cuerpo libre sobre esta caja, ¿no es cierto? Ay, chicos, permítanme un momento. Pensé que había dejado de grabar. Listo ya. Entonces, como les venía diciendo, yo puedo hacer un diagrama de cuerpo libre sobre esta caja, ¿no es cierto? Asumiendo que hay una fuerza que la empuja hacia la derecha, que está la fuerza del viento y la fuerza de fricción que se oponen a ella. Y entonces, en ese caso, ¿qué pasaría? Pues en ese caso yo diría, listo. Si yo hago el diagrama de cuerpo libre sobre el objeto, digamos, yo digo, voy a representar con este punto. Voy a representar con este punto esa caja. Y digo, ¿qué fuerzas están actuando sobre el objeto? Entonces, por ejemplo, una fuerza, que es la que les he dicho que se acostumbren a pintar siempre de primero, es el tema del peso, ¿no es cierto? Yo digo que está el peso de esa caja y ese peso siempre va hacia abajo, ¿no es cierto? Pero a su vez, me devuelvo acá, la caja está soportada sobre una superficie. Entonces, de acuerdo a lo que hemos dicho en ocasiones anteriores, cuando aparece esa superficie, decimos que va a aparecer otra fuerza en respuesta al peso, que se llama la fuerza normal, ¿no es cierto?, que ejerce la superficie sobre el objeto. Esta sería la segunda fuerza que estaría actuando en este caso. Profe, qué pena. Claro, cuéntame. Tú estás compartiendo pantalla, es que no, pues, o sea, no sé si soy solo yo, pero no veo que estés compartiendo pantalla.
¿Los demás están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Seguramente debes tener algún problema con la conectividad, entonces toca que cuelgues un momento y vuelves a Sí, señor. ingresar. De todos modos, pues lo que te digo, aquí está quedando grabada esta clase, cosa que si mientras te desconectas y te conectas te pierdes algo, pues ahí puedes después ponerte al día, ¿de acuerdo? Vale, profe. Entonces dale porfa lo más pronto que puedas. Entonces listo, como les decía hace un momento, tengo entonces en este caso la caja. Sobre la caja está actuando el peso, ¿no es cierto?, que va hacia abajo. De la misma manera está actuando la fuerza normal que va hacia arriba. Y a su vez, ¿qué encuentra uno? Que horizontalmente está una fuerza que está ejerciendo una persona sobre la caja hacia la derecha y dos fuerzas que se oponen al movimiento. Quiero empezar aquí preguntándoles a ustedes una cosa bien sencilla. De acuerdo a lo que se ve en ese esquema, la sumatoria de fuerzas sobre esa caja es cero. Es decir, ¿ustedes ven que las fuerzas se estén contrarrestando entre sí? Digamos que es... No, profe. No. No. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que no se están contrarrestando? Porque los valores hacia el otro lado, o sea, digamos, los valores no son iguales, o sea, o no se... Ujú. No llegan a lo que va la otra, sí, no, no sé Muy si me haga bien. entender. Claro. O sea, esta fuerza que va hacia la derecha tiene un valor de 30, ¿sí o no? Para que hubiera equilibrio necesitaríamos que la fuerza del viento más la fuerza de fricción dieran 30. Pero si ustedes se dan cuenta, esta fuerza del viento más esta fuerza de fricción me están dando 9. Es decir, que en este caso, ojo a lo que les voy a decir, en este caso la sumatoria de fuerzas no es cero, y como la sumatoria de fuerzas no es cero, entonces podemos aclarar que el sistema no está en equilibrio. Y al no estar en equilibrio, obviamente si la caja estaba quieta, va a empezar a acelerar. ¿Hacia dónde va a acelerar? En el sentido de la fuerza mayor, que en este caso sería esta moradita, ¿no es cierto? Aceleraría hacia allá. ¿Eso qué va a significar, chicos? Eso va a significar que cuando yo haga un diagrama de cuerpo libre, no va a pasar lo que se veía en las clases anteriores, donde yo intentaba pintar todas las fuerzas con la misma longitud para mostrar que se anulaban fuerzas, sino que todo lo contrario. Entonces, si yo por ejemplo pinto la fuerza ganadora, que es esta, que estamos llamando en este momento fuerza F, entonces lo que va a pasar es que las otras dos fuerzas en su sumatoria, tanto en valor numérico como aquí gráficamente, no pueden ser ni iguales en longitud a esta fuerza, ni mucho menos mayores. Entonces aquí yo voy a decir listo. Por una parte está la fuerza del viento, la voy a pintar nomás así. Le decimos está la fuerza del viento. Y por otro lado estaría la fuerza de fricción. Entonces, ¿qué nos damos cuenta en el solo gráfico? Quiero que lo tengan bien presente. El solo gráfico me está mostrando a mí que por más que yo adicione esta fuerza del viento con la fuerza de rozamiento de la superficie con la caja, vean ustedes que se ve que en longitud no son iguales a esta fuerza. Y eso es algo que nosotros, o que ustedes tienen que tener en cuenta, porque por ejemplo en una prueba saber les pueden dar un diagrama de cuerpo libre así, y una pregunta que les harían es si el sistema acelera o no acelera.
Entonces, ante esto, la respuesta sería que el sistema sí acelera. ¿Por qué? Porque sencillamente las fuerzas no se están anulando entre sí. O sea, no hay una fuerza que esté contrarrestando completamente a la fuerza del otro lado. Vean ustedes que esta fuerza está siendo mayor que esta sumatoria de las fuerzas del otro lado. ¿Está entendido? ¿O hay Sí, alguna pregunta? ¿Alguien sabe si esta chica que me había dicho que no podía la pantalla ya se pudo conectar? profe, ya pude, pero todavía me sigue apareciendo que no compartes. O sea, me dice, está presentando pantalla, pero no me aparece. O sea, No te no. parece tan raro. Permíteme un momento, vuelvo a proyectarla a ver si te aparece algo. Y ya fijé pues tu perfil y tampoco me aparece. ¿Ahora estás viendo? No, profe, todavía no me deja. Ahora, Milet. No, señor. Complicado así. No, pues de todos modos, si quieres intenta escuchar lo más que puedas de la clase y de todo, y pues la clase también queda grabada como para que puedas ir observando, ¿de acuerdo? Intentaré conectarme por el celular a ver si puedo por ahí. Listo, de acuerdo. Bueno, veo por ahí que creo que Tomás está diciendo que no entiende. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Tomás? Que aquí tú tienes una caja que está recibiendo una fuerza hacia la derecha de 30 newton. Y a su vez esa caja está recibiendo hacia la izquierda una fuerza de 4 newton causada por el viento y otra fuerza de 5 newtons originada por el rozamiento entre la caja y la superficie. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú te das cuenta, la fuerza que va hacia la derecha es mucho mayor que las fuerzas, que la suma de las fuerzas que van hacia la izquierda. O sea, si tú sumas estas dos fuerzas, 4 y 5, eso te da 9. Y la fuerza que va hacia la derecha da 30. Entonces, si tú haces 30 menos 9, pues eso te viene a dar 21. O sea, hay 21 newtons de fuerza neta sobre esa caja que están actuando hacia la derecha. Cuando eso pasa, entonces, y nos piden un diagrama de cuerpo libre, es necesario que nosotros en la longitud de la fuerza que pintamos, digamos que seamos claros en mostrar que esta fuerza le está ganando a la sumatoria de estas otras dos. O sea, si tú ves la longitud desde este punto inicial hasta este punto final, es una longitud menor que la de toda esta otra fuerza. ¿Por qué? Precisamente porque hay una fuerza que está ganando a las otras dos y entonces eso va a ocasionar que el sistema empiece a acelerar. ¿Está clara la observación que estoy haciendo, Tomás? Listo. Resulta que vamos a suponer una cosa y es que en este caso yo voy a decir que la caja tiene una masa de 10 kilogramos. Entonces, si la caja tiene una masa de 10 kilogramos, a mí un dato que me están pidiendo es la aceleración del objeto. O sea, con qué aceleración él va a empezarse a mover. Entonces, en este caso, cuando a mí me piden la aceleración de ese objeto, lo que yo voy a hacer es, con base en el diagrama de cuerpo libre, voy a hacer la sumatoria de fuerzas tanto en los ejes Y como X y adicional a eso voy a empezar a identificar dónde se da esa aceleración.
Entonces pues ese es digamos, el trabajo que hago. Llego y digo, listo, sumatoria de fuerzas. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, en el eje Y yo veo que está la fuerza normal y está el peso, y son dos fuerzas totalmente iguales, ¿no es cierto? Entonces yo voy a decir, la normal hacia arriba la tomo como positiva, el peso hacia abajo lo voy a tomar como negativo, y entonces eso me da igual a 0. ¿Por qué me está dando igual a 0? Ojo a lo que les estoy diciendo, porque de acuerdo al diagrama y a los datos que me están mostrando, tanto la fuerza normal como el peso están teniendo el mismo valor, ¿no es cierto? Al tener el mismo valor, eso ocasiona que esta sumatoria, o sea que las fuerzas se contrarresten y por lo tanto la sumatoria me da 0. Es decir, que en lo referente al eje Y, o sea, al movimiento vertical de la caja, ella está en equilibrio. O sea, nosotros no vamos a ver que esta caja empiece a saltar ni empiece a caer. El movimiento de ella, noten algo, y la aceleración como tal se está dando solo de manera horizontal. ¿Está entendido eso o hay alguna pregunta? Entendido. Bien. Resulta que entonces está la otra opción, y es entonces en este caso hacer también la sumatoria de fuerzas en el eje X. Yo voy a decir, listo, voy a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué se dan cuenta ustedes acá? Que en el eje X ustedes están teniendo tres fuerzas. Están teniendo la fuerza F que aplica la persona sobre la caja, están teniendo la fuerza del viento y la fuerza de fricción. Entonces aquí uno dice, listo, está esta fuerza F menos la fuerza del viento menos la fuerza de fricción, ¿no es cierto? Y de acuerdo a lo que nosotros estábamos viendo, bueno, primero que todo, esta es positiva, las otras son negativas porque van hacia la izquierda, pero además, como esta fuerza es mucho mayor que la suma de estas dos, el sistema acelera. ¿Qué significa que el sistema acelere? Que ya esta sumatoria de fuerzas no me va a dar 0, que era lo que me estaba dando en los otros casos. Recuerden que en las otras clases, y eso fue tema de las guías pasadas del periodo anterior, nosotros veíamos casos donde la sumatoria de fuerzas siempre daba 0. Aquí estamos viendo un caso completamente diferente. Estamos viendo casos donde esa sumatoria de fuerzas me va a dar diferente de 0. Y entonces, ¿a qué me tiene que dar igual eso? Me tiene que dar igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces, cuando la sumatoria de fuerzas no es 0, como es este caso, esa sumatoria de fuerzas me va a dar siempre igual el producto de la masa por la aceleración. ¿Y todo esto por qué? Recuerden que eso lo vimos en la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton me dice que la fuerza neta que se aplique sobre un objeto es igual al producto de la masa de ese objeto multiplicado por su aceleración. ¿Está entendido o no está entendido? Entendido. Ok, ¿y los demás? Sí, señor. Sí, señor, también. Bueno, entonces, si yo reviso lo que el ejercicio a mí me está pidiendo, noten ustedes que el ejercicio a mí me está pidiendo la aceleración de la caja. O sea, ¿cuánto es su aceleración? Eso es lo que vamos a revisar acá. Resulta que la aceleración está en este lado. Como la aceleración está en ese lado, la voy a dejar quietica y voy a despejarla enviando la masa m al otro lado. Con eso ya vamos a poder saber cuál es el valor de la aceleración.
¿Qué hacemos entonces en ese caso? Decimos que esta masa está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces uno dice F menos F sub B menos F sub F dividido entre la masa me va a dar igual a la aceleración del objeto. Entonces vuelvo a decir que hice todo este lado lo dejé completamente igual, todo este lado, vean ustedes, lo escribí aquí tal cual, y esta m que está multiplicando la envié al otro lado a dividir, de tal manera que la aceleración se expresa como esta expresión. ¿Vamos bien o no vamos bien? Sí, señor. Bien. Sí, señor. Ahora, ¿qué hago? Reemplazo estos valores por aquellos que, pues, o sea, reemplazo esto por los valores que tengo. Por ejemplo, la fuerza F. La fuerza F a mí me dicen que vale 30 newton. Entonces, aquí en esta ecuación, en lugar de colocar F, ya voy a colocar 30. Menos, dice acá, la fuerza del viento y la fuerza de fricción, ¿sí o no? Y esas fuerzas del viento y fuerza de fricción, vean ustedes que valen 4 newton el viento, la fuerza del viento, 5 newton la fuerza de fricción. Entonces yo digo aquí 4 el viento, 5 la fuerza de fricción, y digo que todo esto lo debo dividir entre la masa. ¿Y cuánto es la masa del objeto? Aquí me la dan, me dicen que es de 10 kilogramos. Entonces yo digo, perfecto, en este caso, esto toma un valor de división sobre 10 y sé que esto es igual a la aceleración. Entonces, ¿qué hice? Cogí los cogí los valores y los reemplacé. Todos estos valores los reemplacé acá para hallar la aceleración. ¿Está entendido? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? No, señor. ¿Y los demás? No, señor. Bien. Señor. Entonces aquí hacemos la aritmética necesaria. ¿Qué decimos? 30 menos 4, eso me da 26, ¿sí o no? Y 26 menos 5, eso me da 21. Sería toda esta parte de arriba. Eso lo divido entre 10, ¿no? Y digo que eso es igual a la aceleración. Voy a continuar haciendo eso aquí al ladito. Entonces yo aquí digo 21 dividido entre 10. Si ustedes hacen eso, a ustedes esa división les da 2,1. Entonces ustedes dicen 2,1. Y recuerden que de acuerdo a lo que vimos periodos anteriores, en el sistema internacional la aceleración se escribe como en unidades de metros sobre segundos al cuadrado, lo cual significa que esa caja, cada que pasa un segundo, está cambiando su velocidad de 2.1 en 2.1 metros sobre segundo. ¿Vamos bien o alguien se perdió? Vamos bien. ¿Seguros? Sí, señor. Bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Ojo a esto. Vamos a decir que yo tengo un ascensor, digamos aquí están las paredes. Vamos a suponer que yo tengo aquí un ascensor. Y ese ascensor está cayendo. O sea, digamos que está cayendo.
De un momento a otro, vamos a decir que ese ascensor empieza a experimentar, o sea, empieza a frenar. ¿Por qué? Porque se va a detener. Y vamos a decir que ese ascensor se detiene con una aceleración de menos 2 metros sobre segundos al cuadrado. O sea, cada que pasa un segundo, su velocidad va disminuyendo de 2 en 2 metros por segundo. Vamos a decir, adicional a eso, que existen unas fuerzas, por ejemplo, hay una fuerza de fricción que se da entre las paredes del edificio y el ascensor. Y vamos a decir que esa fuerza de fricción tiene un valor de 3 newton. Vamos a decir adicional a eso que hay una fuerza del viento. Esa fuerza del viento toma un valor de 1 newton. O sea, como el ascensor va cayendo, el viento se está oponiendo con esa fuerza. Vamos a decir que el motor del ascensor es lo que está ocasionando, digamos, el motor hace que él baje. Entonces decimos que esa fuerza del motor que hay acá tiene un valor de 5000 newtons. Y vamos a decir, adicional a eso, que la masa de ese ascensor es de 500 kilogramos. Resulta que en este caso, ojo a lo que les voy a decir, el ascensor se empieza a detener porque hay un sistema de frenado en él mismo. O sea, hay un sistema de frenos que llega y se activa. Llega y se activa sobre él. Digamos, hay una fuerza de freno, la cual ocasiona que el ascensor se detenga. Ese freno, esa fuerza del freno, no la conocemos. Y eso es lo que en este caso nos piden que obtengamos de ese ascensor. La fuerza con la que él recibe, digamos, la fuerza que se debe aplicar para frenarlo, para poderlo frenar. Entonces, presten atención a lo que les voy a decir. En el momento en el cual el ascensor empieza, digamos, a detenerse, el sistema se activa de tal manera que esta fuerza del motor desaparece. O sea, el sistema deja de hacer que el ascensor se detenga. Entonces voy a quitar esa fuerza de ahí. Y sencillamente vamos a limitarnos a tener la fuerza de fricción entre el ascensor y las paredes del edificio, la fuerza de resistencia del viento que se opone a que el ascensor siga cayendo, tenemos la fuerza de frenado con la que el sistema frena el ascensor, tenemos su aceleración y tenemos su masa. Con base en eso, para poder yo obtener este valor de la fuerza del freno, recuerden que lo primero que hay que hacer, y se los dije hace un momento, es tener bien pero bien claro el diagrama de cuerpo libre. Entonces, si yo hago ese diagrama de cuerpo libre, lo voy a hacer acá en la siguiente página. Profe, una pregunta. Cuéntame.
fricción está en dos lados, entonces sería, o sea, digamos, sería esa fuerza de fricción por dos o No, vamos a decir que la fuerza total, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, es de 3 newton. ¿Listo? listo, gracias. Ok. Entonces, listo. Teniendo en cuenta eso, yo digo este puntico de aquí es el ascensor. Hay que hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Cuál sería la primera fuerza? Esa que les he dicho que intenten pintar siempre de primero. ¿El peso? El peso. Y ojo a esto, que eso es una trampita. A veces los ejercicios como este le hablan a uno de todo menos del peso. Pero el peso hay que pintarlo. A menos que le digan a uno que está en un lugar donde no hay gravedad. Entonces uno pinta el peso. Listo. Ya está el peso del ascensor. ¿Qué otra cosa, qué otra fuerza habría que pintar ahí? La de fricción y la del viento. Muy bien, entonces tenemos la fuerza de fricción, ¿no es cierto? Decimos que está esa fuerza de fricción. Estaría la fuerza del viento. Entonces tengo el viento, tengo la fricción y adicional, noten esto que les voy a mostrar acá. Tengo la fuerza de frenado del ascensor, o sea, del sistema sobre el ascensor. Entonces, esa fuerza la voy a hacer así. Es que no me quedó esto como quería. Voy a volverlo a pintar porque quiero que vean algo. Listo. Entonces ahí está el diagrama de cuerpo libre, donde entonces tenemos en negro el peso, en morado la fuerza de fricción del ascensor con las paredes, en azul tenemos la fuerza del viento y en amarillo estaría la fuerza de frenado. ¿Qué es lo que quería que ustedes vieran acá? Y por eso pues me tocó ponerme a pintar nuevamente el diagrama de cuerpo libre. Si ustedes se dan cuenta, estas tres fuerzas se ve digamos de manera clara. En longitud, o sea en magnitud, tienen un valor mucho mayor que, o bueno, mucho mayor, no, mayor que este peso. Por eso es que la longitud de esta fuerza se pinta
menor que la suma de estas tres longitudes. ¿Por qué? Porque sencillamente aquí estamos hablando que el sistema no está en reposo. ¿Y por qué no está en reposo? Porque él va a empezar a desacelerar, o sea, a tener una aceleración negativa. Y ténganlo en cuenta, no solo la sumatoria de fuerzas es cero, perdón, no solo la sumatoria de fuerzas es diferente de cero cuando el sistema acelera, también cuando la velocidad empieza a disminuir, porque eso es una aceleración negativa. Entonces, aquí en este caso, chicos, también tendríamos un claro ejemplo de lo que es un sistema que ya no esté en reposo. ¿Está claro o no está claro? Está claro. Bien, ahora, que si ustedes notan, en X no hay fuerzas horizontales, hay solo fuerzas en Y. Y entonces, digamos que la labor nuestra es hacer esa sumatoria de fuerzas en Y. Uno diría, listo, la sumatoria de fuerzas en Y. Está el peso que va hacia abajo, ¿no es cierto? Está la fuerza de fricción que va hacia arriba. Está la fuerza del viento que va hacia arriba. Y está la fuerza de frenado que va hacia arriba, ¿no es cierto? Vean que aquí se ve peso hacia abajo, fricción hacia arriba, fuerza del viento hacia arriba, fuerza de frenado hacia arriba. Entonces tengo esto. Y de acuerdo a la segunda ley de Newton, ya dijimos que como el sistema no está en equilibrio, o sea, esa sumatoria de fuerzas no me va a dar cero, eso es igual a tener masa por aceleración. ¿Vamos bien? Sí, señor. ¿Y los demás? Sí, señor. Ok, Sí, señor. listo, listo. Entonces, me escribe Alison. Sí, Alison, no hay problema. Todo es que mires el video y te pongas al día en la clase. Entonces, volviendo aquí al tema, resulta que lo que a mí me toca obtener es esta fuerza de frenado. Eso es lo que el ejercicio me está pidiendo a mí que obtenga. Para yo poder obtener eso, pues debo enviar todos los otros términos que están en ese lado del igual, ¿no es cierto?, al otro lado, o sea, debo despejar esto. Para poderlo despejar, entonces yo, por ejemplo, digo, este peso está restando, pasaría a sumar, y estas dos fuerzas que están sumando pasan a restar, ¿no es cierto?, aplicando el álgebra del caso. O sea que yo aquí diría, fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración, que viene a ser esto de acá, más el peso, menos la fuerza de fricción, menos la fuerza del viento. Entonces vean lo que dice. Esto está restando, lo pasé a sumar. Esta masa por aceleración pues sigue en el mismo lado, la dejé quieta. Esto está sumando, pasa a restar. Esto está sumando, pasa a restar. ¿Vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Y ya el resto es reemplazar. Entonces a mí me dicen masa por aceleración. Pues resulta que, como ustedes se pudieron dar cuenta, la aceleración es de -2 y la masa es de 500. Si ustedes hacen ese producto, 500 por -2, eso les da -1000. Como eso es fuerza, eso les tiene que dar -1000 newton, ¿no es cierto? Más el peso. Entonces recuerden que el peso es masa por gravedad. O sea, yo aquí tengo la masa, que es de 500, y ustedes saben que peso es mg, donde por lo general esta g es la aceleración gravitacional de la Tierra, que aproximamos a 10,
O sea, yo multiplicaría 500 por 10, eso me da 5000. O sea, yo tendría aquí el valor de 5000 newton. Esto de acá, que es la fuerza de fricción, que me dicen que tiene un valor de 3 newton. Y este de acá, que es la fuerza de rozamiento con el viento, tiene un valor de 1 newton. ¿Está entendido o no está entendido eso? Entendida. Entendida. Entonces pues ya el resto es como hacer esa suma, ¿no? Ustedes hacen menos 1000 más 5000, eso les viene a dar 4000 positivo, ¿no es cierto? 4000 menos 3, eso les da 3997, menos 1 sería 3996 newton, ¿no? O sea, esa fuerza viene a valer 3996 newton. Y ahí pues ya tendríamos el valor que se nos está solicitando. Entonces, importante que ustedes siempre estén haciendo un diagrama de cuerpo libre. Importante que ustedes determinen el sentido de las fuerzas y por lo tanto asignen unos signos de manera adecuada. Y pues ya con eso ustedes van a poder identificar lo que en un ejercicio les piden y poder ir resolviendo eso paso a paso. ¿Está claro, chicos y chicas? Sí, señor. Sí, señor. Listo. ¿No hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? No, señor. No, Listo. señor. Entonces pues ya saben, mañana tienen su guía para que se coloquen a trabajar en ella y pues la próxima semana con la burbuja que le toque asistir a la institución nos vemos para poder trabajar y seguir avanzando en estos temas. Espero pues entonces que se encuentren muy bien y bueno, cuídense mucho.